La Biblia nos habla con mucha propiedad de estos dos elementos. El amor, en primer lugar, no el amor como lo conocemos del mundo, que el mundo lo confunde con un sentimiento, cuando el amor en realidad es una actitud. Y así lo marca Dios. Vamos a estar leyendo pasajes bíblicos que fundamenten lo que estamos hablando. Sabemos que en la palabra de Dios, un pasaje por excelencia que habla del amor es Primera de Corintios capítulo 13. Y vamos a estar leyendo algunos versículos de ese capítulo. Dice así la palabra del Señor: Si yo hablara en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como el bronce que resuena o un címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviera toda la fe, de tal manera que removiera montañas, y no tuviera amor, nada soy. Y aun si repartiera todas mis posesiones y entregara mi cuerpo para gloriarme, y no tuviera amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, el amor es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. No actúa indebidamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal. No se alegra en la injusticia, sino que se regocija con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, porque las profecías serán abolidas, las lenguas cesarán, el conocimiento se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, lo que es en parte, se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser hombre dejé lo que era de niño. Porque ahora vemos mediante espejo, veladamente, pero entonces cara a cara, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente conforme fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. No es extraño que la palabra de Dios hable de esta manera del amor y que Pablo haya sido inspirado por el Espíritu Santo para escribir un capítulo como este, que más que nada suena como una especie de poema, ¿verdad? Cuando lo leemos inclusive especialmente en este lenguaje. Este capítulo fue escrito a los Corintios, pero también hubo otro apóstol que escribió muchísimo del amor. De hecho, llegó a ser conocido como el apóstol del amor. Y ese fue el apóstol Juan. Y el apóstol Juan fue una persona que tuvo una relación muy especial con el Señor. Tuvo una cercanía muy especial con el Señor, justamente basada en ese amor. De tal manera que cuando el Señor está allí en la cruz y él sabía que iba a morir, después iba a resucitar, pero ya no iba a ser el Jesús que todos conocían, que anduvieron 3 años con él, ¿verdad? Él pone a los cuidados de Juan a su madre, a María. Por eso era una persona muy especial. Y Juan habla mucho del amor. Y una de las cosas que dice Juan, por ejemplo, la carta primera de Juan es una de las que más habla del amor.
Dice, y nosotros, 1 Juan 4:16, dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Así que el amor es la primera condición para tener una relación con Dios, porque el amor es la esencia de Dios. Si no tenemos amor en nuestras vidas por Dios, no tenemos una relación con Él, porque no podemos relacionarnos con la esencia de Dios, que es el amor, si nosotros no la tenemos en nosotros. Entonces, es una condición, digamos, fundamental y primera, el amar a Dios. De hecho, está en el mandamiento que el Señor Jesús dijo. Él dijo, resumiendo el mandamiento de los profetas, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, ¿no? Dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Dice, y en este mandamiento se resumen la ley y los profetas. ¿Y qué era lo que tenía que cumplir una persona para ser perfecta? Cumplir la ley, seguir los mandatos de los profetas según canon hebreo. Y el Señor lo resume en una relación de amor con el Creador. Ahora, también hay otra cosa. El otro componente es el temor. De estas dos cosas, el mundo carece hoy, y carece mucho. El mundo que vemos ahí afuera es un mundo que está falto de amor, completamente falto de amor. Es un mundo violento, es un mundo donde reina la incomprensión, es un mundo donde reina el egoísmo y donde las actitudes de amor realmente faltan, no son suficientes para nada. Pero también es un mundo que ha descuidado la presencia de Dios completamente. Y la ha descuidado porque es un mundo que no tiene temor de Dios. Ahora, muchas veces cuando hablamos de temor tenemos que un poco definir a qué nos estamos refiriendo. Hay dos tipos de temor. Está el temor común, el miedo, que es lo que nosotros le llamamos, ¿verdad? Que el diccionario de la lengua española lo define como una pasión del ánimo, dice, que hace huir o rehusar, o sea, o rechazar aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso. Cuando nos enfrentamos a una situación que consideramos, como dice acá, que nos vaya a causar daño, que sea arriesgada para nosotros o peligrosa, en nosotros se manifiesta un sentimiento, que acá lo define, una especie eh, de, de sensación, ¿verdad? Lo define acá como pasión del ánimo, dice, que hace huir o rechazar estas cosas. Lo más común es que muchas veces cuando tenemos temor de algo, huimos de eso, ¿verdad? Esto es el miedo común y pueden haber muchos miedos. La gente hoy muchas veces está muy de moda el conocer estos miedos como fobias. Los psicólogos hoy describen muchas fobias, ¿no? Hay gente que tiene miedo a cosas
miedo a los perros, hay gente que tiene miedo a los gatos, hay gente que tiene miedos de diversos tipos, inclusive algunos muy extraños, que yo la verdad que no lo estoy recordando ahora, pero pueden llegar a ser cómicos a veces, algunos miedos que pueden llegar a tener. Pero para esa persona que lo sufre es una realidad. Y ese es el miedo común. Ahora la palabra de Dios nos habla de otro tipo de temor. Y este temor de Dios es tan importante que está definido inclusive, su definición está en el diccionario de la Real Academia Española. El temor de Dios diferenciado del temor común. Y en el diccionario de español nos dice que el temor de Dios es un miedo reverencial y respetuoso que se debe tener a Dios. Ahora, esto no es un miedo paralizante, porque Dios sea un ser que nos pueda, como dice la otra definición, causar daño o ser arriesgado para nosotros o ser peligroso. Al contrario, este temor es un miedo reverencial. ¿Qué quiere decir esto? Que es algo respetuoso. Lo consideramos tan grande, tan respetuoso, tan santo, que no queremos ofenderlo, que no queremos dañarlo, que realmente le damos un valor tan grande a Dios que no queremos de ninguna manera ofender su presencia. No queremos que Dios se sienta triste con nosotros, porque Dios es importante. Y estas dos cosas juntas, hermanos, son lo que hacen que una persona se pueda llamar cristiano. En primer lugar, que tenga amor por ese Dios. Y en segundo lugar, que tenga temor de ese Dios. No es tan simple el hecho de decir, no, yo creo en Dios, pero creo en Dios y hago lo que se me canta. No importa si ofendo a Dios o no. No importa si estoy contristando el Espíritu de Dios. No es así. Las cosas no funcionan de esa manera. La Biblia no avala ese tipo de cosas. Cuando conocemos al Señor y cuando realmente tenemos una relación en serio, real con Dios, nuestra actitud es diferente. Es muy diferente. Y últimamente el Señor, por muchas cosas, mensajes y cosas que he escuchado, me viene hablando de esa relación genuina y verdadera que uno tiene que tener. Porque el solo hecho de creer en Dios no te transforma en un cristiano. Porque la Biblia menciona pasajes donde venían los mismos demonios a hablar con Jesús, ya que creían en Dios, pero eran demonios. O me van a decir que el diablo no cree en Dios. El diablo vivía con Dios. Claro que cree. Entonces, ¿el creer en Dios es suficiente para tener una vida cristiana? No. Tenemos que tener amor en primer lugar. ¿Vieron lo que dice Primera de Corintios 13? En el versículo 13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos, ¿cuál es? El amor.
Y hay un versículo que lo expresa de una manera aún más clara a todo esto. Dice el versículo 2, dice, y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviera toda la fe, de tal manera que removiera las montañas y no tuviera amor, nada soy, dice. Y esto no es algo contra la fe, hermanos. Al contrario, tenemos que tener fe. Pero quiero decir que muchas veces en nuestras iglesias evangélicas se hace una especie de apología solamente de la fe, cuando realmente hay cosas, otras cosas que tenemos que tener, que inclusive como dice la palabra, basándome en la palabra, son más grandes que la fe, y es el amor a Dios. Y después también podemos tener, tenemos que tener temor de ese Dios al cual amamos, porque de otra manera no podemos agradarle. Y nosotros fuimos creados por Dios para agradarle, para alabarle. Cada uno de nosotros acá fue creado por Dios como un objeto de amor de Dios. Dios nos ama profundamente a cada uno de nosotros, más allá de nuestras diferencias, más allá de las dificultades que tengamos. Dios nos ama y Él espera de nosotros que nosotros también de alguna manera podamos retribuir ese amor que Él nos brinda. Pero está también el temor de Dios. Temor, como ya dije, que el mundo carece. Vamos a leer algunos versículos en los que nos habla del temor de Dios. Por ejemplo, Hechos 9:31 dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Hechos 9:31. ¿Cómo crecían esas iglesias? ¿Cómo tenían paz esas iglesias? Andando en el temor del Señor. Miren lo que dice Proverbios 19:23. Proverbios es un libro que a mí me gusta mucho porque tiene mucha sabiduría. Ninguna parte de la escritura es descartable, hermanos. Ninguna parte de la escritura. Me quedó algo de esto que hemos escuchado del hermano Samuel Pérez Millos, el cual escuchamos una cantidad de conferencias muy edificantes para nuestra vida, en el cual él decía que hasta las genealogías que a veces leemos en los libros y los números, todo es inspirado y todo tiene algo que ver con el Señor. Y nosotros a veces decimos, no, vamos a saltearnos esto, no vamos a leerlo porque realmente no nos va a llevar a nada. Bueno, todo es inspirado por Dios. Y cuando encontramos pasajes como el que vamos a leer ahora, al cual entendemos mejor, por ejemplo, que la genealogía son los números, podemos ver realmente que toda la palabra nos edifica, desde el comienzo de Génesis hasta el fin del Apocalipsis. De hecho, la palabra dice que toda la palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios eh, sea como es,
Exactamente, exactamente eso que dice Sergio. Enteramente preparado para todo. Bueno, se me había escapado el final del versículo. Eh, Eso lo dice la palabra de Dios. Eso está en la Biblia. Vamos a leer entonces Proverbio 19:23. Dice que el temor de Jehová es para vida y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado del mal. Otra versión, vamos a leer tres versiones, el mismo versículo. La Biblia de las Américas dice así: el temor del Señor conduce a la vida para dormir satisfecho sin ser tocado por el mal. Y la nueva traducción viviente lo expresa de esta manera al mismo versículo. El temor del Señor conduce a la vida, da seguridad y protección contra cualquier daño. ¿Es importante o no el temor del Señor? ¿Por qué el temor del Señor te protege? ¿Por qué te trae paz? ¿Por qué te guarda del daño? Porque cuando temes a Dios, quieres agradarle y haces las cosas como Dios quiere. Y cuando haces las cosas como Dios quiere, estás en su perfecta voluntad. Y Dios te protege. Otro versículo de la palabra, muy conocido. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué les hace? Y los defiende. Si no temes a Dios, yo me atrevo a decir que cuando no temes a Dios, vas a tener muchos problemas. Muchísimos. En primer lugar, te vas a encontrar prácticamente solo en este mundo, luchando contra muchas cosas con las cuales no vas a poder. Porque nosotros necesitamos de la ayuda de Dios para vivir en este mundo, para hacer todas las cosas que a Dios le agradan. Necesitamos la ayuda de Dios. Sin Dios no somos nada, no somos nadie. No podemos vivir lejos de Él. Por eso es fundamental que cuando definimos a alguien como un cristiano, tengamos que ver que en su bagaje, digamos así, esté el amor y esté el temor de Dios. De hecho, Dios nos pide que tengamos sabiduría en la vida y que podemos pedirla abundantemente, que Él la daría sin reproche. Ahora, el Salmo 111, versículo 10, dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Salmo 111, versículo 10. Dice el Salmo 36.1, por ejemplo, define esto. La iniquidad del impío me dice al corazón. ¿Quién es el impío? El malo. No hay temor de Dios delante de sus ojos. La iniquidad del impío, o sea, la maldad del impío, me dice al corazón, me habla a mí. No hay temor de Dios delante de sus ojos. El malo, el impío, no tiene temor de Dios. El temor de Dios se enseña también. Salmo 34:11 dice, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré.
Segunda de Corintios 7:1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu. Dios nos está diciendo a nosotros que nos limpiemos, obviamente con la ayuda de Él, pero la acción la tenemos que mover nosotros. Nosotros tenemos el timón de muchas cosas y tenemos que proponernos hacer las cosas. Y Dios nos ayuda porque le agrada lo que está. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y Dios nos dice, sed santo porque yo soy santo. Sin santidad, nadie verá al Señor. ¿Y cómo podemos perfeccionar esa santidad? En el temor de Dios. ¿Por qué tememos a Dios? Lo repetimos otra vez más. Porque Él es nuestro Padre, porque Él es bueno, porque Él nos creó, porque Él nos ama a cada uno de nosotros. Porque tenemos que comprender la grandeza de Dios, que Dios no es cualquier cosa. No es algo que anda por ahí. Dios es el creador de todas las cosas y nuestro creador. Debemos amarle y temerle. Dos cosas en las que hoy el mundo carece de una manera increíble. Primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, pero no hay temor, no hay miedo, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Quién es el perfecto amor? El mismo Dios. ¿Qué nos decía Juan en unos versículos anteriores? ¿Quién es amor? Dios. ¿Nosotros tenemos un perfecto amor? No. Nosotros somos imperfectos por todos lados. Solo Dios nos ve perfectos, porque nos mira a través de su Hijo Jesús. Dios no soportaría mirarnos tal cual somos, porque Él es demasiado santo para eso y nosotros no somos santos. Somos santificados a través de Cristo. Y Él es como si agarrara y se pusiera lentes a ver y nos ve a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Ah, por este mi Hijo murió, bueno, entonces es santo. Entonces el perfecto amor echa fuera el temor, dice, porque el temor lleva en sí castigo, o sea, el miedo. El miedo está esperando un castigo. Habíamos visto que era cuando rechazábamos algo peligroso, algo que realmente nos podía dañar. Entonces está esperando un castigo, el miedo. Dice, pero de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Primera cosa, tenemos que confiar siempre en Dios. Y el temor que tenemos que tener es a Él, no del otro. Y cuando confiamos en Dios, el otro tipo de temor no puede existir en nuestra vida porque tenemos a alguien muy grande que es el que nos protege y nos ayuda porque tenemos temor de Él. Así dice su palabra. Volvemos a repetir remarcamos el versículo. Proverbios 19:23. Así, hermanos, que dice pues, primera de Juan 5:3, seguimos leyendo versículos de este libro, que habla muchísimo del amor. Pues es el amor a Dios, este es el amor a Dios, dice, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, o sea, no son pesados, no son caros, no son difíciles, no son complicados de llevar.
no son los mandamientos de la ley judaica. El Señor nos dijo los mandamientos cuáles son. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor también dijo, mis amigos son aquellos que guardan mis mandamientos. Entonces, el amor, el amor a Dios es guardar sus mandamientos. Y el amor a Dios pasa nuevamente por algo que pasa, que Dios remarca en toda la Biblia, hermanos. Y lo vamos a decir aquí también. Pasa por la obediencia. Dios nos dejó su palabra y nos dejó mandamientos que cumplir. Que como dice Él, no son gravosos. Jesús dijo que su yugo es ligero, no es pesado, es fácil de llevar. ¿Sabe lo que es un yugo? ¿Alguien no sabe lo que es un yugo? Un yugo es la madera esa que se le pone a los... Ahora no se usa. Al buey para emparejarlos, para que se hinchen parejo. Pero esa maderita que llevaban los bueyes no era livianita. De hecho, ellos vieron que caminan con la cabeza un poquito agacha. Pero Jesús dijo que el yugo de él no era pesado. Era liviano, pero liviano. Cuando la Biblia muchas veces menciona la palabra siervo, también se puede traducir esclavo. Pero no somos esclavos porque sí. Somos esclavos por amor. ¿O alguno de ustedes está obligado acá adentro? Si nos esclavizamos a Cristo, es una bendición que nos podamos esclavizar a Cristo. Porque Él es nuestro creador. Él es bueno. Él le dijo a los israelitas allí en Jeremías 29:17, dice, yo tengo pensamientos de bien y no de mal para ustedes. Entonces, lo mejor que podemos hacer es convertirnos en esclavos de Dios por amor. Porque además lo hacemos en libertad. Porque Dios no obliga a nadie. Si alguien viene obligado, lo está haciendo mal. Porque Dios no obliga a nadie. Dios lo que quiere es que tú lo veas como realmente es. El Dios supremo, soberano, grandioso, creador. Y que además de eso es tu Padre. Es mi Padre. Es quien me creó en amor y me ama, protege y me ayuda. Tengamos amor por Dios. Y si ves que de alguna manera te falta eso, bueno, yo pienso que es hora de que busques a Dios de todo corazón para que el Señor te colme de su presencia y te llene de su amor. Y eso lo hace cuando te llena de Él mismo, porque Dios es amor. Lo otro es después que tenemos ese amor por Dios, es temerle como ese Dios grandioso que es. No tenerle miedo, tenerle respeto, darle el debido lugar que el Señor te merece. Eso es lo que Dios quiere y espera de nosotros. Dice Judas 1:21, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Cómo permanecemos en la vida eterna? Conservándonos en el amor de Dios. Que cuando aceptamos al Señor, Dios viene a morar en nosotros. Y
nos llena de amor, amor a Dios. Hermanos, si vamos a ir finalizando por acá, y si tiene un tiempito de vez en cuando, que todos debemos tener para leer la palabra, es una leidita en el capítulo 13 de Primera de Corintios. Además de un lindo poema bíblico, digamos así, es palabra inspirada por Dios y nos llena de sabiduría, nos llena de esperanza y realmente nos lleva a ver quién es el Señor, lleno de amor y misericordia para nosotros. Que Dios los bendiga.